María Elena Antolín es licenciada en International Business and Business Administration en Eckerd College, San Petersburg, Florida, en Estados Unidos. Máster en Business Administration por Anglia University en Cambridge, en el Reino Unido, y por la Escuela Politécnica de Valencia. Es directora, vicepresidenta y consejera de Antolín, donde ha ocupado diversos trabajos relacionados con la calidad, la estrategia y la excelencia en diferentes países, Francia, Alemania o Italia. Hoy además es directora de marketing, de comunicación y relaciones institucionales de la compañía. Muy buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes, ya casi. Por su parte, Maripaz Robina, que es licenciada en Ciencias Químicas, llegó a Michelin en el año 1988 y ha desarrollado toda su carrera profesional en las áreas de calidad, fabricación y gestión de personal. Fue directora de las fábricas de Michelin en Aranda de Duero y Vitoria y desde el año 2019 es la directora general de Michelin España y Portugal y presidenta de su Consejo de Administración. Buenas tardes también. Buenas tardes. Y encantada también de estar aquí contigo. Bueno, para comenzar, voy a lanzar una pregunta para que me podáis contestar las dos. ¿Cómo se está utilizando la tecnología en vuestras respectivas compañías para fabricar de una manera más eficiente y también más sostenible, que son las dos grandes palabras de las que se habla también en los últimos tiempos? Si quieres, empiezo por ti, Vale. Elena, y luego ya continuamos con Paz. Perfecto. Pues más eficiente y más sostenible. Lo primero, y creo que lo hemos visto a lo largo de todas estas jornadas, es hablar de flexibilidad, es hablar de agilidad, es hablar de digitalización y también de inteligencia. De forma general, desde Antolín y creo que de forma general también en lo que es todo el sector, tenemos que hacer que las fábricas sean flexibles. Hemos visto en la presentación de Francisco que hablaba de este entorno macroeconómico complejo. Es decir, que nuestro sector debe de estar extremadamente adaptado y súper flexible. Eso por un lado. Debemos hacer que las fábricas sean más inteligentes, como he dicho, con procesos más inteligentes, máquinas más inteligentes que vayan aprendiendo de por sí solas. Tenemos que ser sostenibles también, lógicamente. Tenemos nosotros dentro de la compañía varios proyectos al respecto de eficiencia energética. Tenemos proyectos sobre el aprendizaje de las propias máquinas para mejorar los productos, para mejorar los procesos, y todo esto con un fin que no se puede evitar, que es por un lado ser mucho más competitivo, porque la línea en automoción va por ahí, siguiendo unos estándares de calidad que tenemos y que cada vez nuestros clientes nos exigen más, temas de seguridad, es decir, que todo esto al final nos pone en una situación donde tenemos en nuestro sector que ir todos en esa línea. Y la flexibilidad, diría que es la parte más importante dentro de todo el concepto para podernos precisamente adaptar a esas situaciones cambiantes que hemos visto a lo largo de la historia. Maripaz. Bueno, en nuestro caso, Michelin es una empresa que se está transformando, como todas las de los aquí presentes, se está transformando hacia un mundo más sostenible. Entonces tenemos en nuestro ADN la innovación. Esta transformación nos conlleva a que tenemos que ser cada día más flexibles, más eficientes, más competitivos. Entonces nosotros llevamos tiempo trabajando con la digitalización y con nuevas herramientas. Para nosotros es una de nuestras mayores palancas de transformación. Los que nos conocéis sabéis que somos una empresa manufacturera, pero que se ha ido transformando y ha ido mejorando a lo largo de los años con los tiempos. Y evidentemente utilizamos todo tipo de herramientas, que aquí tampoco no voy a detallar porque sobre todo en esta sala hay muchos más expertos que yo de Big Data, inteligencia artificial para mantenimiento, etcétera, etcétera. Yo destacaría en Michelin que su forma de actuar desde el principio es que venían muchísimo tipo de nuevas tecnologías y todo el mundo te abrumaba con esta es mi herramienta, esta es mi herramienta. Y lo que planteamos es, no hay que volverse locos, hay que saber qué es lo que queremos hacer antes de ponernos a meter herramientas para utilizar. O sea, yo tengo que saber cuál es el fin y hacia dónde voy. Entonces, utilizábamos lo de piensa a lo grande, arranca en pequeño, pero vete deprisa. Es decir, tener una apertura de miras para que cualquier cosa que nos venga lo podamos utilizar. Arrancamos con zonas muy concretas para irlas digitalizando y de forma rápida.
De esta manera, yo tengo el orgullo de decir que en Castilla y León, por ejemplo, la fábrica de Valladolid es una fábrica que ha sido definida como líder digital dentro del mundo Michelin, y es aquí donde se desarrollan diferentes estudios, ensayos o soluciones que después se van a implantar en el resto de las fábricas del mundo Michelin. Y la fábrica de Aranda, por ejemplo, es una fábrica que la llamamos líder tecnológica, donde no son solo herramientas digitales, sino que son otro tipo de soluciones de proceso que se implantan allí, se estudian allí, se analizan allí y después serán implantadas en otras fábricas de camión del grupo. Para nosotros lo fundamental es tener unas bases bien consolidadas. La primera es un tema, como todos sabemos, de ciberseguridad, es decir, no podemos empezar a hablar de datos de digitalización si no tenemos una base que nos asegure la protección de nuestros datos. Después tenemos un tema de mindset para una empresa tradicional, es decir, si nosotros fuéramos un greenfield, pues montaríamos todo muy digital y estaría muy fácil. Pero somos una empresa que tenemos un pasado y tenemos unas personas y tenemos que hacer que el mindset de la gente, que la gente se lo crea, que lo coja con pasión, que tire de los proyectos, que sepa escuchar a la gente del terreno. Un tercer paso, que es el tema de las competencias, es decir, necesitamos tener competencias de expertos digitales que vengan o que estén dentro y nos ayuden a implementar todas estas herramientas, pero sobre todo no perder nuestro know-how, es decir, no perder lo que nosotros ya sabemos hacer, porque sin esa base, uno que venga de fuera a digitalizarte una fábrica te la va a romper, como digo yo. Y tenemos que dominar nuestros procesos y nuestros métodos, que es una base primordial para luego desarrollar lo siguiente. Y tenemos que tener una gran apertura de mente para poder trabajar con startups, para trabajar con universidades, para trabajar con multitud de empresas que van a entrar en un entorno que era nuestro. Con esos 5 pilares es con lo que nosotros estamos avanzando y tenemos proyectos como aquí en la fábrica de Valladolid, donde, por ejemplo, antes para hacer un neumático pues mirábamos decenas de puntos de contacto de verificación y ahora en cuestión de segundos tratamos decenas de millones de datos. Eso que nos da, bueno, pues que la gente, hemos ganado en ergonomía para las personas, hemos ganado en eficiencia, hemos ganado en medio ambiente porque hay menos desechos. Digamos que la digitalización para nosotros es un win-win, pero siempre que vayamos haciéndolo paso a paso para que... Y otra cosa también dentro de la apertura de mente es que hay que estar dispuestos también a aprender de los fracasos, porque en una empresa como la nuestra, como digo, tradicional, que funciona así de siempre, a veces las cosas no salen como tú quieres en estos ámbitos y hay que aprender y volver a retomar. Vuelvo contigo, María Elena, porque me gustaría saber cuáles son las principales transformaciones que están experimentando en estos momentos el interior de los vehículos. Por ejemplo, ¿qué tecnologías de presente, qué tecnologías también de futuro se están incorporando a ese vehículo del que estamos hablando también en estas jornadas, ¿no? A ese vehículo del futuro? Hombre, yo creo que dentro de toda esta transformación tenemos la suerte, como has dicho antes, que gran parte de esa transformación, o por lo menos esa transformación que va a estar más cercana al cliente final, está ocurriendo en el interior. Y ahí pues, somos líderes mundiales, entonces ahí tenemos mucho, digamos, que decir al respecto. Lo que queremos es crear el tercer espacio de vida. Tenemos la casa, tenemos el trabajo, que ahora incluso pues no siempre, a veces es en casa, y lo que queremos es que las personas sean capaces de hacer lo mismo que están haciendo en casa o en el trabajo, que lo puedan hacer en el interior del vehículo. De ahí que hablamos de conectividad, de ahí que hablamos, entonces, ¿qué ejemplos os puedo dar en esa materia? Estamos hablando de comunicación del conductor, que estará o no conduciendo, depende del nivel de autonomía del coche, con el vehículo y con el exterior. Estamos hablando de temas de seguridad importantísimo, es decir, que el vehículo va a tener un rol pues de analizar en ciertos momentos cuál es el estado del conductor, si puede o no conducir, con la autonomía del coche, ese coche podrá o no tomar control en función de la situación del conductor. Estamos introduciendo también, y eso es algo que probablemente los clientes, digamos, vean menos, todo el tema de materiales en el interior del coche, materiales naturales, materiales mucho más ligeros, que lógicamente eso es importantísimo.
Y todo esto con unos criterios de seguridad idénticos a los que podía haber antes. Estamos hablando a nivel de conectividad dentro del vehículo, el que la iluminación no solo nos dé luz, como puede ser hasta ahora, es decir, que la iluminación nos dé información. Y ahí es donde entra más la comunicación que puede haber entre el vehículo y el exterior, que para eso hacen falta pues, otras infraestructuras fuera. Pues, por dar un ejemplo, si estás en un semáforo que se pone en rojo, pues el interior tienes una línea roja en el interior de tu vehículo, en el salpicadero, cuando pasa a verde, pues la ves, se pasa en verde, ¿no? O sea, que el rojo sea una alarma, el verde el azul, o sea, es decir, una luz que interactúa tanto con el exterior como con el interior del vehículo. Y todo esto con unos criterios, lógicamente, de calidad y vuelvo también a los criterios de competitividad, porque todo esto, lógicamente, tiene que ser en ese contexto competitivo. Entonces, estas son todas las cosas que vamos introduciendo dentro del vehículo. Eso tiene una amplitud, hay muchas cosas, según las marcas, unos van más orientados en una línea, otros en otro, y poco a poco pues, se ve, pero la idea es ser capaces, y con la autonomía del vehículo ya a un nivel avanzado, el que se pueda hacer prácticamente lo mismo, ver una película, que eso ya se ve, pero proyectada en el coche, con una alta calidad de imagen, con una alta calidad de sonido, que todo esto en un espacio reducido dentro del vehículo, pues tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces, todo eso manteniendo criterios de seguridad y criterios de competitividad. Eso en cuanto al interior de los vehículos y en cuanto a los neumáticos, Maripaz, que de eso me puedes contestar tú. ¿Cuáles son las principales prioridades o características del neumático del futuro y cómo lo está desarrollando precisamente Michelin y cómo optimizar las prestaciones de ese neumático del futuro? Bueno, yo si me pongo a hablar de neumáticos no coméis, o sea... Pero seguro que lo puedes concretar. Bueno, llevamos toda la mañana hablando de que la movilidad del futuro tiene que ser segura, va a ser conectada y va a ser sostenible. Entonces, los neumáticos, Michelin está muy bien posicionada en esta transformación, porque en esta transformación de la movilidad, el neumático va a coger un protagonismo más importante, quizás, que el que tiene hoy, que ya lo tiene, algunos no se lo dais, pero lo tiene. Y os cuento un poquito por qué. El neumático, como todos sabemos, que es lo único que nos une al terreno, tiene que darnos diferentes prestaciones en función del tipo de vehículo que estemos utilizando. Entonces, bueno, si hablamos de seguridad, pues a muy corto plazo es muy importante que utilicemos neumáticos en el tiempo y para el uso de los que estamos usando. Ahora, por ejemplo, no es lo mismo un neumático de verano que un neumático de invierno y no es lo mismo... A la gente solo le suena lo de la temperatura de los neumáticos cuando en la Fórmula 1 dice hay que calentarlos o enfriarlos. Pero sí, la temperatura influye en los neumáticos y los de verano son de verano, los de invierno son de invierno. Y cuando usamos uno fuera de tiempo, no es que sea peligroso, pero no da las mismas prestaciones. Entonces, bueno, Michelin trabaja en neumáticos, por ejemplo, de todo tiempo para que con un neumático de verano puedas ir a la nieve y no tengas ningún problema. Si nos vamos a cosas ya más futuristas, estamos desarrollando unos neumáticos que son realmente, es una rueda ya sin aire, con ciertos radios, gracias al conocimiento de nuevos materiales, que es el UPTIS, que servirá para estos vehículos autónomos, porque sobre todo porque es un neumático rueda que no se pincha, al no tener aire pues no puede pincharse, con lo cual para los vehículos autónomos dará muchísima ventaja, sobre todo en ciudades. Si hablamos de datos, que es muy importante, pues a los neumáticos les estamos metiendo los microchips o RFIDs para que puedan conectarse y hablar con los vehículos y con las plataformas de servicios. Y el campo donde más tenemos, yo creo que campo es en el tema de la sostenibilidad. Y ahí hay dos vías. Una, tenemos que hacer que nuestros neumáticos sean sostenibles, es decir, que los múltiples compuestos químicos que entran en el neumático vengan de procedencia sostenible, o bien por reciclaje o bien por renovable. Y ahí es importante que esos cambios que se van a ir haciendo no perturben las prestaciones del neumático. Tenemos que hacer que los neumáticos duren más. Cuanto más duren, menos desechos habrá y menos recursos utilizaremos. Y luego tenemos que hacer neumáticos. Hay que saber que donde el mayor impacto de un neumático en todo su ciclo de vida, incluido desde que nace mientras lo fabricamos hasta que muere, es en la utilización. Yo no sé si todos somos conscientes que cuando vamos en un automóvil, cuando vamos en un coche, el 20% del consumo de carburante, en el caso de un coche, el 30% de media de un camión,
es debido a los movimientos del neumático, es decir, a las propias deformaciones y cómo mueve el neumático. Entonces, si de ese 20% somos capaces de hacer que los neumáticos tengan menos resistencia a la rodadura, haremos neumáticos mucho más eficientes. De hecho, Michelin ya los tiene. Michelin tiene neumáticos que hacen que los coches consuman menos y que hacen que con ello haya menos emisiones. Bueno, eso es un campo de trabajo que es muy importante. Y es muy importante, por ejemplo, para el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico que necesita el par motor del vehículo eléctrico es como más fuerte, tienen más peso y entonces un neumático normal en un vehículo eléctrico se desgastaría enseguida. Entonces necesitas un neumático que no se desgaste con esa forma de utilización. Necesitas un neumático que tenga menos resistencia al avance para que consuma menos energía y eso le dé más autonomía al vehículo. Y necesitas un neumático que no haga ruido, porque hoy nosotros no oímos a los neumáticos porque oímos el motor del coche, no nos damos cuenta, o la radio, eso también. Pero una vez que en un coche eliminemos el ruido del motor, solo queda el ruido del neumático. Entonces hay que hacer neumáticos más silenciosos. Entonces, para los vehículos eléctricos, neumáticos que duren más, que gasten menos energía, que tengan menos resistencia al avance y que sean más silenciosos. Para hacer eso no es para esto y hacerlo con componentes sostenibles no es para nada evidente. Entonces es por lo que decimos nosotros en Michelin que ahí tenemos una gran oportunidad porque hace falta que seas realmente el líder tecnológico en tu sector para poder hacer ese tipo de neumáticos. Qué interesante escucharos porque no hay lugar a la improvisación, está todo perfectamente estudiado. Lo del silencio es verdad, absolutamente. Todo es silencioso, el interior ya no cruje, los neumáticos son cada vez más silenciosos y la verdad es que no se oye nada en los coches, ¿no? Os planteo ahora una cuestión también para las dos. Empiezo en este caso por ti, por Maripaz. Me gustaría saber cuál es el mayor desafío al que se enfrenta la automoción tanto en España como también en Europa. Bueno, yo creo que de eso se ha hablado largo y tendido esta mañana y quizá por personas que están más metidas en el tema que nosotros. Nosotros somos de componentes, como yo digo, nosotros toda la evolución que haya somos capaces de seguirlo, sea cual sea el vehículo que venga, Michelin va a saber hacer neumáticos, o sea que ahí no tenemos problemas. Si miramos de forma global hay varias cosas y yo creo que se ha dicho esta mañana, es la legislación. Es la incertidumbre que está generando ahora esa legislación tan restrictiva y a veces con unos plazos que no sabemos si somos capaces de ir al ritmo que se nos está planteando. Yo creo que todos estamos convencidos de que hay que ir hacia soluciones sostenibles. Otro tema es que nos encasillen en cuál es la solución y cuándo, y otro tema es que dejen un poquito más libertad a otros tipos de movilidad que creo que puedan existir y que dejen que sean las empresas, que son las que saben, las que decidan cuál es la solución para un futuro de movilidad sostenible. María Elena. Pues yo añadiría también el challenge que tiene España como país dentro de Europa. Yo creo que si queremos ser y seguir siendo los segundos productores de vehículos dentro de Europa y por eso con todos los proveedores que somos alrededor debemos de tener claro que tenemos que seguir siendo extremadamente competitivos, extremadamente flexibles para que precisamente las marcas, los OEMs, sigan mandando modelos a España, porque ahí tenemos una competencia importante que es el resto de los países de Europa. O sea, en este momento en Europa tenemos una sobreproducción, de cierto modo, de vehículos, hay más crecimiento tanto en China como en América, y en Europa, en España, no tenemos marcas, es algo que siempre tenemos que ser conscientes de ello. Los OEMs están aquí porque al final saben que en este país se trabaja muy bien, hay gente muy formada, la flexibilidad, todo lo de lo que hemos estado hablando a lo largo de esta jornada. Y eso es algo que se tiene que mantener, porque si no, al final, cara a futuro, podríamos tener ciertos modelos y dentro de todo este cambio y toda esta transformación que se nos viene encima, ahí nos sale mucha competencia como país dentro de este continente. Y luego tener, o sea, el challenge en esa misma línea a nivel mundial es el de Europa hacia China, donde ahí pues, estamos dejando entrar una serie de vehículos en Europa con unos precios muy interesantes. Es decir, creo que en ese sentido Bruselas tiene que estar muy atento a todas estas cosas porque no va a ser fácil.
Bueno, dado que en esta charla tenemos la gran suerte, la gran fortuna y el privilegio de poder contar con dos referentes indiscutibles y reconocibles también en lo que es el liderazgo femenino en este sector, no quería perder la oportunidad precisamente de destacar esto y de hablar un poco también de este asunto. Empiezo en este caso contigo, María Elena, porque ¿cuál sería la receta para poder atraer, hemos hablado, se habla siempre en estos foros de talento, pues para atraer a ese talento femenino joven en este sector, en el sector de la automoción? Yo creo que de forma general es complicado hoy el atraer el talento a la industria. Entonces, creo que por un lado, ya si lo centramos aún más en las mujeres, más complejo cuando vemos los datos de mujeres que hoy están estudiando carreras STEM, no hay tantas. Hay más hombres probablemente, pero tampoco hay tanta gente. Es decir, yo creo que por un lado nos tenemos que plantear y enfocar y ver esas carreras, de qué forma las podemos hacer más atractivas para que efectivamente pueda haber más personas y más mujeres de por sí dentro de esas carreras. Y, por otro lado, la gente tiene que ver más la industria, pues tal y como le hemos descrito esta mañana. La industria ya no es todo grasa, máquinas, o sea, la industria es tecnología, la industria es digitalización y la industria es futuro. Y nos hemos dado cuenta en toda la serie de crisis y de momentos complicados que hemos tenido a lo largo de la historia que gracias a la industria, y lo podemos decir con orgullo, los países y las naciones han salido adelante. La industria es estable, la industria aporta valor, la industria aporta trabajo, aporta formación. Es decir, tenemos que cambiar probablemente esa imagen de la industria donde ahora pues, los jóvenes o los millennials pues, no están, pues les gusta, hablan de tecnología, pero tienen que ver que dentro de la industria hay muchísima tecnología. Fijaros lo que nos contaba ahora Maripaz en unos neumáticos. Es decir, que eso es algo, pero al final es algo que tenemos que contar más, los que estamos en la industria. Contarlo más fuera precisamente para que esa gente joven pueda ver. Y yo siempre digo, cuando vienen a vernos a Burgos y ven el centro de innovación, gente joven o menos joven, digo, yo ya me siento contenta simplemente por el hecho de que la próxima vez que entren dentro de un vehículo lo van a mirar de una forma diferente, porque se van a dar cuenta todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de hablar más de ello, de venderlo más, y de esa forma tendremos más personas, que al final es a lo que tenemos que llegar, más mujeres por supuesto, pero más personas que quieran trabajar y esa guerra del talento que tenemos hoy en todos los sectores que poco a poco vaya disminuyendo, porque no es bueno para nadie. Y Maripaz, ¿tú qué opinas? ¿Cómo se podría avanzar en un cambio de tendencia hacia una mayor feminización en este sector? Sí, bueno, yo creo que este sector, como todos los demás, va avanzando en positivo. La mujer va cogiendo el lugar que le corresponde históricamente. En algunos momentos hemos tenido que empujar para que se entendiera. Y ahora estoy de acuerdo con Elena que uno de los problemas que tenemos es, sobre todo para la industria, es la falta de mujeres, de niñas que se meten en formaciones STEM, y que no solo no va a más, sino que va a menos. Yo es algo que no entiendo. Yo veo, hace unos años había unas cifras y iba bajando. Entonces, yo aquí creo que hay que ir cambiando los estereotipos desde pequeños. Es decir, yo siempre digo que las mujeres tienen que estudiar lo que quieran, pero a veces hay estereotipos que hacen que las niñas decidan una cosa u otra en función de lo que ven alrededor, lo que ven en casa, y que muchas veces son incluso inconscientes. O sea, no es de una forma consciente. Ya creemos que queremos hacer una cosa, y nos ha pasado a todos, ¿eh? A todos nos van de alguna manera guiando. Entonces hay que visibilizar esto que decimos de la industria, pero desde muy pequeñitos, desde las escuelas, desde los institutos, desde las formaciones profesionales, para que de una forma natural la gente vea como una salida bonita, interesante, el trabajar en una industria, en un sector como este, que bueno, yo creo que ya en el tiempo ya no es tanto el sector, históricamente igual sí, como el hecho industrial y de las formaciones técnicas en sí mismas. Entonces hay que visibilizar. Nosotros tenemos la intención de ir junto con la administración, con las consejerías, a dar charlas, a hablar, a comentar, pero desde la más tierna infancia. Porque si es desde pequeños cuando la gente abre los ojos, visibiliza y ve que tiene posibilidades pues de futuro por unas u otras, en otras ramas. Educación, educación, educación. Efectivamente.
Maripaz, María Elena, Maripaz, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con todos nosotros. Ha sido una charla realmente interesante. Gracias. Gracias a vosotros.